Bueno, en este verano intenso en lo político, nos damos los gustos de tener charlas como la tuvimos la semana pasada con Dante Palma sobre su libro El Quinto Poder. Y bueno, y hoy nos visita Federico Bernal, que es un experto en temas energéticos, columnista de Tiempo Argentino. Y queremos hablar de algunos temas que por ahí no se hablan todas veces. Y también vamos a hablar, porque sé que te gusta bastante y hablas bastante sobre el tema de los medios de comunicación y todo lo que está pasando ahora con el caso Nisman. Eso, pero primero vamos a empezar con la parte tecnológica. El año pasado todos los argentinos se habían puesto muy contentos cuando se lanzó el ARSAT 1. Después los medios se preocuparon en no hablar más del tema y por ahí uno se olvida. ¿Qué ha significado para el país y qué significa, si ya está en pleno funcionamiento, el satélite ARSAT 1, que es una cosa, uno de los pocos países del mundo que lo tenemos, ¿no? Contanos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Alfredo. Muy buenas tardes a tus televidentes, tus seguidores. Efectivamente, el ARSAT 1 es nuestro primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones. Ya está, obviamente se lanzó, está puesto en órbita, ya está funcionando y seguirá mejorando su performance conforme vayan pasando estas semanas y estos primeros meses. Por supuesto que está todo en orden. Y mira, yo en el observatorio... ¿Qué le beneficia al ciudadano común, a los habitantes de este país, tener un satélite instalado, funcionando? Bueno, primero, desde el punto de vista de la soberanía tecnológica, de esto que se burla tanto La Nación y Clarín, etcétera, no es algo menor. Y es lo que se gana con un satélite de este tipo. Es decir, las telecomunicaciones, el espacio, como se le llama en la jerga tecnológica aeroespacial, las telecomunicaciones, más todas las grandes obras de infraestructura que se están realizando en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones que está impulsando el Ministerio de Planificación, por ejemplo, con decenas de miles de kilómetros de fibra óptica. Todo eso le da un marco a la soberanía tecnológica que es, básicamente, no depender de intereses foráneos ni de terceras naciones. No es una cuestión de chauvinismo, de nacionalismo, sino es una cuestión de que todos los países serios hacen exactamente lo mismo. Cuidan que en no ceder algo tan importante como las telecomunicaciones, la operación y el control y la emisión de las comunicaciones a otros países o a otras empresas. En nuestro caso tenemos una empresa nacional, una empresa estatal que es ARSAT, y tenemos ya nuestro primer satélite de telecomunicaciones. Van a venir además el ARSAT 2 y el ARSAT 3 este año. El ARSAT 2 seguro. Todo esto además permite reducir la brecha digital y además implica para la República Argentina el desarrollo de estas capacidades, como la tecnológica en telecomunicaciones, como la nuclear. De eso después vamos a hablar. Claro, como digamos, en telecomunicaciones esto implica que la Argentina se posicione a la vanguardia con un conjunto entre países y regiones, unos 8, de primera línea a nivel mundial en esta tecnología, para lo que es el control, mejor dicho, para lo que es el desarrollo de la economía digital. La economía en el siglo XXI, el desarrollo económico en el siglo XXI está íntimamente vinculado al desarrollo tecnológico y a su vez al desarrollo tecnológico en materia digital y todo lo que eso mueve, ¿no? Vos sos, por lo menos por uno que te lee y eso, sos un experto en el tema del petróleo y todo eso. ¿Por qué está bajando tanto el petróleo? Eso a nivel mundial, ¿eso nos beneficia, nos perjudica? ¿Qué está pasando con esto de que uno lee todos los días en los diarios de que el petróleo sigue bajando y eso? ¿En qué situación queda el país? Porque por un lado uno piensa que nos vendría bien porque nosotros importamos petróleo y por otro lado también pensamos que en vaca muerta que capaz que nos perjudica que el petróleo esté tan barato, no el petróleo convencional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién decide el precio del petróleo? Mira, mi primera recomendación para el ciudadano común, vos, yo, etcétera, es siempre hacer el esfuerzo de tratar de pensar con cabeza propia, como decía el maestro Jauretche. ¿Qué quiero decir con esto? Tratar de abstraerse por un momento de los grandes temas por ahí macroeconómicos o de inversiones o que preocupan a otro nivel y empezar a pensar en función del propio interés, del interés del ciudadano, del interés de cada uno. Por eso, lo primero que hay que
sin hacer grandes elucubraciones, ni análisis, ni lo de vaca muerta y todo eso, lo primero que hay que pensar es el impacto que tuvo esta baja en el precio internacional del barril y en los combustibles, que bajaron. Entonces yo me quedaría con eso. Hoy, para el ciudadano, hoy por hoy, esa baja en el precio internacional del barril fue beneficiosa. Y ahí sí lo ligaría con la decisión del gobierno nacional, porque a lo largo de estos, si se quiere, últimos ¿Vos decís 20... a partir de la estatización de YPF? No, ni siquiera, ni siquiera. De lo que vos me preguntaste sobre la caída del precio internacional del barril. La recuperación de YPF fue el 16 de abril de 2012, que después podemos hablar de los beneficios que eso trajo aparejado. Obvio. Pero en cuanto al beneficio para el ciudadano, no hay que, te quiero decir, no hay que leer ni informes ni artículos ni en Clarín, ni en Nación, ni en Tiempo, ni en Página, para citarte todo el espectro mediático, oficialista y opositor. Basta con ir a una estación de servicio y ver que el precio bajó. Entonces, eso es pensar en términos del interés del propio bolsillo, si se quiere, de la ciudadanía, de la sociedad, sin recurrir a análisis más complejos y que no vienen al caso. Ponerse ahora a pensar uno si esto beneficia o no las inversiones en vaca muerta, me parece que no... No es el tema. ¿Y cómo ves, vos sos un ferviente defensor, bueno, yo también, de que YPF haya vuelto al Estado? Una medida estratégica de la presidenta. ¿Cómo ves qué sigue significando para el país tener una independencia, tener una empresa como YPF que puede decidir cosas muy importantes para los argentinos, ¿no? La recuperación de YPF fue uno de los grandes logros de este gobierno, en realidad de estos últimos años, ¿no? Del proyecto político puesto en marcha en estos últimos años. Yo escuchaba antes a tu entrevistado que hablaba de proyectos de país. Creo que daba el caso de Macri. Y a mí me parece siempre importante marcar la diferencia entre... Uno es un proyecto de país, que de mi punto de vista es el que está vigente del 2003. Lo otro no es un proyecto de país. Lo otro es un proyecto político de una semicolonia, porque eso era lo que nos habían convertido. Entonces creo importante hacer esta distinción. Y en función de esa distinción es donde hay que marcar la recuperación de YPF, porque la recuperación de YPF está en línea y es compatible y hace todavía más viable el proyecto de país puesto en marcha en 2003. No hay país... Gran desarrollo económico. Claro, digamos, no hay nación, no hay país que se digne y se precie de tal nación, no semicolonia, país, no semicolonia o colonia, si no tiene una empresa energética nacional, una empresa petrolera nacional, sobre todo en países como la Argentina, que tiene gas y petróleo, y con vaca muerta, una de las principales reservas de petróleo y gas no convencional del mundo. También el año pasado, creo que fue a principios del año pasado, fundamentalmente a partir de la estrategia de Néstor Kirchner y todo eso, empezó a funcionar Atucha 2. ¿Qué significa para el país tener una segunda central nuclear como Atucha 2? Esta sería nuestra tercera central. Claro, nosotros tenemos Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Atucha 2 comenzó a construirse en 1983. Durante la época del radicalismo se abandonó, se paralizó, y durante los 90 se intentó directamente privatizar y desmantelar el sector nuclear. Obviamente, ni que hablar que Atucha 2 seguía paralizada. Algo parecido sucedió con Yacyretá. Atucha 2 ya está terminada. La central ya está en la etapa que se llama de como si fuera calentamiento de motor en un auto, que tampoco ahora es muy común, porque tiene otro sistema de calentamiento, pero como una mañana bien helada, cuando uno prende el motor y espera que se caliente un poquito. Bueno, estamos en esa etapa. O sea, el auto, la central ya está terminada, está perfecto, ya está en la calle. Debido que ahora en febrero, marzo ya estaba... Exactamente. Nosotros en el observatorio calculamos que a mediados de febrero, por ahí un poquito antes, ya va a estar Atucha 2 entregando al 100% de potencia. Está aproximadamente el 90%. Vamos a una breve pausa y vamos a empezar a hablar un poco de los medios y del caso Nisman. Ya volvemos. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información.
respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El servicio de información al consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Bueno, seguimos con Federico Bernal, hemos estado hablando de petróleo, de Atucha, de la energía y de los desarrollos tecnológicos, pero vos también, por lo menos se te nota en tus notas de tiempo, que te gusta hablar mucho de los medios de comunicación en Argentina. ¿Qué análisis haces de esta semana a partir de lo que se conoció? En sí es una semana y media, pero desde que primero la denuncia del fiscal Nisman y por otro lado después su muerte, que todavía no se ha resuelto. ¿Qué análisis haces de los medios y de Nisman y de lo que sucedió, no? Primero, me había quedado una cosita colgada de lo de YPF, que me parece que es muy importante decirla. Desde la recuperación, estamos hablando de 2012 a la fecha, YPF mejoró ostensiblemente todos sus indicadores. Fundamentalmente los de producción, que revirtió las tendencias declinantes de la época de Repsol y ya tiene producciones positivas en petróleo y gas. Y esto está incidiendo muy favorablemente en lo que es la producción a nivel nacional de petróleo y gas. Gracias, entre otras cosas, a ingentes inversiones que está realizando la empresa. Me parecía importante destacar eso. Con respecto a la causa Nisman, si puede decirse de alguna manera, que no solamente su denuncia, sino además la denuncia y su fallecimiento. Sí. Nosotros en el observatorio, que presiden en el observatorio de BTEC, publicamos en estos días un informe que analiza la cuestión energética, tal y como la plantea el fiscal en su denuncia. A ver. ¿Y por qué la cuestión energética? Porque, de hecho, él cuando fue el miércoles al programa cuando hizo pública su denuncia en el programa. Él dice que la denuncia tiene que ver contra la presidenta es porque de alguna manera se lograba impunidad para la gente de Irán a partir del comercio de petróleo y de otros con Irán, ¿no? Él en el programa en A Dos Voces el miércoles de la semana pasada lo que planteó es la denuncia que denuncia un plan criminal en cabeza de la presidenta de la Nación y ejecutado por Timerman, entre otros, que apunta a encubrir o a encubrir a los imputados por él, por Nisman, por la causa, en la causa AMIA. ¿Por qué? Porque de esa manera se restablecían relaciones de Estado a Estado entre Irán y la República Argentina y nosotros podíamos comenzar a importar petróleo que lo necesitábamos, dice Nisman en su denuncia, de una manera urgente, producto de la severa crisis energética que vive el país. ¿Y que vivía ¿es así o no es así? Bueno, ¿Qué te dedicas a este tema? Bueno, primero y principal, Nisman lo que hace es, repite un argumento del neoliberalismo político como de los famosos especialistas, y ahí voy a citar al grupo de exsecretarios de Energía liderados por Daniel Montamat, que fueron exsecretarios o fueron secretarios de Energía entre 1982 y 2002.
Uno de ellos fue Alito Guadañi. Sí, de paso vamos a mostrar Sí, tu libro que habla de... Exactamente. En el libro analizamos la gestión de estos exsecretarios de Energía, del neoliberalismo, de la dictadura y de la democracia. Sí. Democracia siempre igual, entre comillas, desde mi punto de vista al menos, lo que vino en el 80 y en el 90. Analizamos qué hicieron cuando les tocó ocupar la cartera energética, que fue básicamente desmantelar, desguazar todo el aparato público. Volvamos a Nisman. Bueno, sí. poco... No, bueno, y digo esto ¿por qué? Porque Nisman repite el argumento de estos exsecretarios, de que hay crisis energética en la Argentina. Es un argumento falaz, es una absoluta soncera, que no está sustentada desde ningún punto de vista, siempre y cuando se analice la energía, como te decía al principio, desde el interés del ciudadano. Si analizamos la energía del interés del mercado, sí estamos en crisis energética, porque el mercado se va retirando, desplazado por el Estado. Y por la energía como factor de desarrollo y factor de mejora en la calidad de vida de la población. Entonces Nisman parte y fundamenta toda su hipótesis del plan de encubrimiento porque hubo crisis energética, porque había crisis energética, la sigue habiendo, dice Nisman, y entonces teníamos que importar petróleo de Irán. Primero y principal, si nosotros efectivamente le diéramos la razón por un momento de que hay crisis energética a Nisman, sí, la Argentina no necesita importar petróleo de ni Irán ni ningún otro país del mundo. Nosotros somos importadores netos de gas natural y de combustibles. O sea que el petróleo no nos hubiera ayudado en nada si hemos de seguir esta hipótesis de crisis energética. Ahora bien, en realidad lo que hace Nisman es, vuelve a tomar esta soncera, falsea los datos y las pruebas que utiliza para corroborar que hay crisis energética en la Argentina son Luis Delía y Khalil, dos de los imputados por él. Nos quedamos sin tiempo, bueno. Eso hemos tenido todo un bloque. Ya seguramente a través de todo el año nos vamos a volver a juntar para hablar otros temas. Me dicen que nos quedan 2 minutos, porque entonces bueno, quiero aprovechar. Entonces, ¿y vos cómo viste el tema, más concretamente, así, más allá del dictamen de Nisman, cómo viste el tema de los medios, ¿no? Esta cosa así salvaje que parecía que bueno, más el gobierno es el responsable de la muerte de Nisman, ¿no? Sobre todo hay que ver los medios para los cuales trabajan los medios de acá, opositores, que son los grandes medios y las grandes corporaciones mediáticas de Estados Unidos y Europa Occidental, que están hablando lisa y llanamente de un asesinato, pero un asesinato que conducido por el gobierno nacional. Sí, sí, es lo que trasluce, con ya Cristina cómplice del Estado terrorista de Irán, del terrorismo internacional, por una cuestión geopolítica, petróleo, etcétera. Son los mismos argumentos, los más peligrosos, que emplean los países que manejan la OTAN para invadir e intervenir terceros países. Sí, incluso ya se había comenzado antes de la denuncia de Nisman, durante 3 o 4 días, con todo el tema a partir Exacto. de los atentados en Francia, se había empezado a crear un clima como que Argentina estuviera a favor sí. de los atentados contra la revista y se fue creando un clima, sí. ¿no? Sí. Y un tema que me había quedado pendiente, aprovechemos que nos queda todavía unos segundos, un tema, ¿qué pasa cuando se corta la luz, por ejemplo? Que este año, por suerte, no hemos tenido grandes cortes de luz. Lo primero que se piensa, el culpable es el gobierno. ¿Es el culpable el gobierno o son las empresas privadas como Delap o Edesur que se encargan de la luz? ¿Quién es el responsable de los cortes? Aunque este año, por suerte, creo que ha habido una buena inversión, ha dicho Devido. Exactamente. No tenemos ese problema. Desde la recuperación del FOSEDE, el fondo que administra el dinero para las obras de expansión y consolidación de toda la red de distribución eléctrica. El año pasado, en enero, se tomó la decisión estratégica de recuperarlo. El Ministerio de Planificación es quien lo ejecuta. ¿Y por qué? Porque las Edenor y Edesur, que tenía a cargo FOSEDE, estaba subejecutado en más de 200 millones y pico de pesos. Se llevan realizadas inversiones por... el plan total de inversiones son cerca de 3.000 millones de pesos. Y ya se llevan realizadas cerca de 1.000 y pico y se están por ejecutar alrededor de 700 y pico, y unas 200 que se terminarán en diciembre. Eso más un clima benigno fue lo que hizo un verano bastante tranquilo. Es muy interesante cuando, por ejemplo, hace poquito un artículo de La Nación de Oliverio, sí, creo que es, dice: los cortes se redujeron
porque no hace tanto calor, más o menos. Sí, pero en diciembre del año pasado, o sea, mejor dicho, en diciembre de 2013, no publicó. Hay más cortes que el año pasado, que el 2012, porque hace más calor. Bueno, ahora sí te despido. Esa es la cuestión mediática. Seguramente durante todo este año, espérame acá, nos vamos a volver a encontrar. Bueno, listo. Y gracias. Bueno, me quería ir despidiendo. Hemos tenido un programa muy interesante. En primer lugar, quería volver otra vez al tema de los medios, que es un tema que a mí me preocupa, y parecía que Mañeto una vez lo vuelve a hacer, ¿no? Estaban muy preocupados los grandes medios de concentración, como Clarín, La Nación, que en diciembre no había pasado nada. Durante meses y meses nos insistieron que en diciembre iba a estallar, que la inflación, que finalmente diciembre fue un mes muy tranquilo, no pasó nada, y pareciera que aprovecharon a partir del hecho del ataque terrorista en París para comenzar una andanada casi golpista contra el gobierno nacional, que terminó en estos días donde uno escucha todos los días que pareciera la presidenta fuera la que orquestó la muerte del fiscal Nisman. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por estar. Nos vamos a ver dentro de 7 días por la señal de CN23. Y los que nos quieran seguir durante la semana, ya saben, entran a Diagonales Web y ahí nos pueden seguir leyendo. Buenas noches.